Bienvenido equipo bilingüal. Hoy contaremos con la ponencia del Dr. Diego Napuri, médico ocupacional de Medigesa. Iniciamos con la capacitación, primeros auxilios básicos. Buenos días, les saluda el doctor Diego Napuri, médico ocupacional, y el día de hoy tenemos una capacitación muy importante que es sobre primeros auxilios básicos. Así que voy a proyectar la información que quiero compartirles el día de hoy. Muy bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy son los primeros auxilios básicos, el cual es muy importante para poder atender cualquier situación de emergencia en el lugar donde nos encontremos. Antes de ello, vamos a leer una frase muy importante, ¿no?, de Albert Einstein, que dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica juntas, que es la voluntad, ¿no? La voluntad primero de querer, en nuestro caso, de querer aprender y de poder ayudar a los demás. Es por eso que el día de hoy vamos a tratar, ¿no?, sobre este tema muy importante, ya que en una situación de emergencia puede darse en cualquier ámbito, no solo en el ámbito laboral, puede ser en casa, con amigos, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos y seamos testigos de un accidente, un evento que requiere una atención de primeros auxilios básicos. Nosotros vamos a poder estar en la capacidad de poder auxiliar a una persona y más aún tratándose de situaciones de emergencia, poder salvar incluso una vida. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué son los primeros auxilios básicos. Es la asistencia o tratamiento inicial que se da a un accidentado o a alguien que sufre una enfermedad repentina. Se brinda generalmente en el mismo lugar de los hechos. Y respecto a ello, vamos a ver en la siguiente lámina un punto muy importante sobre el lugar donde podemos dar los primeros auxilios. Ahora, importante notar, como dice la presentación, que quien brinda los primeros auxilios debe tener conocimientos mínimos, pero imprescindibles para que sea eficaz el auxilio que se brinda a la víctima, hasta que llegue el personal de salud. Esto quiere decir que es un auxilio de forma temporal, ¿no? Para procurar que la situación del accidentado no empeore, hasta que lleguen los servicios de emergencia. Y este es otro punto también que vamos a hablar acerca de cuál es uno de los pasos importantes en la atención de un accidentado, que es la llamada de emergencia, ¿no? Bien, el objetivo de esta capacitación, ¿cuál es? Bueno, el objetivo básicamente de los primeros auxilios es conservar la vida, ¿no? Conservar la vida, evitando complicaciones tanto físicas como psicológicas en los accidentados, ¿no? Mantener con vida a las víctimas, así como asegurar el traslado de los lesionados o enfermos a un centro médico. Muchas veces, ¿por qué no actuamos? En primer lugar, por pánico o miedo a equivocarnos. Y eso nace muchas veces porque no nos sentimos adecuadamente preparados para poder auxiliar a una persona que sufre una situación de emergencia. Entonces, eso debemos hoy, con la capacitación y con los conocimientos que vamos a adquirir, debemos evitar eso, ¿no? Entrar en pánico o miedo a equivocarnos. Inseguridad sobre nuestros conocimientos para auxiliar a alguien es otro motivo por el que no actuamos. Suponer que alguien más se hará cargo, nosotros, si somos testigos directos de un accidente o de una situación de emergencia, y si estamos en la capacidad, conocemos qué debemos hacer, debemos actuar, no suponer que alguien más lo hará. Otro, el miedo a contagiarnos de una enfermedad, pero justamente para eso tenemos que tomar nuestras previsiones, ¿no? Para utilizar ¿no?, los equipos de protección necesarios y poder auxiliar a una persona. Otro, inseguridad sobre si la persona necesita realmente la ayuda, ¿no? Para eso tenemos que evaluar a la persona accidentada y lo vamos a ver ahora, ¿no? El contenido de la capacitación abarca todos estos puntos. En primer lugar, la cadena PAS, ¿no? Luego vamos a hablar del paro cardiorrespiratorio, la cadena de supervivencia, casos de atragantamiento y asfixia, contusiones y heridas, quemaduras, desmayos y finalmente vamos a terminar con la prueba. El primer paso siempre es decidir actuar, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué trata la cadena PAS, que es la cadena de supervivencia. A ver, la cadena PAS son las siglas PAS, es de P de proteger, la A de avisar y la S de socorrer. Eso significa, en primer lugar, tenemos que aplicar la P de proteger. ¿Proteger qué? Proteger la zona del accidente. ¿Para qué? Para evitar que la víctima o nosotros suframos más daño. Es decir, debemos ver si es seguro el lugar donde nos encontramos para poder auxiliar a un accidentado.
Ya, en el caso la zona sea segura, podemos aplicar los primeros auxilios en ese lugar. En caso veamos que no es una zona segura, debemos trasladar o movilizar al accidentado a una zona donde no haya peligro, teniendo en cuenta siempre las recomendaciones de cuidar, por ejemplo, ¿no?, la alineación de su columna en caso de una caída con posible golpe o lesión de columna, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, si el lugar es seguro, podemos aplicar los primeros auxilios en ese propio lugar. Como les decía, para ver, ¿no?, evitar que la persona accidentada siga sufriendo más daño o nosotros podamos ser víctimas también de un accidente, ¿no? Como vemos en este video, un pequeño video cortito, ¿no? Por ejemplo, en este lugar, si una persona, por ejemplo, ha tenido un accidente por que algo lo ha golpeado, se ha caído, ¿no?, de los anaqueles o estantes y lo ha golpeado, entonces en ese lugar no podemos nosotros ir y aplicar los primeros auxilios porque es un lugar riesgoso donde nosotros podemos vernos afectados también. Entonces debemos trasladarlo a la persona a un lugar seguro. De eso trata la P de proteger el lugar del accidente. Luego tenemos la A de avisar. Debemos conocer los números de emergencia, ¿no? De manera general debemos conocer que hay algunos números en nuestro país que se activan en situaciones de emergencia. Por ejemplo, el 116, que es de los bomberos, o también tenemos el 106, que son las ambulancias del SAMU, ¿no? También por último que nos puede servir de ayuda es el 105, que es el número de la policía. ¿Ya? Pero también dentro de cada organización donde nosotros nos encontremos hay brigadas de emergencia. Debemos conocer cuál es el flujo para llamar a estas brigadas y poder activar la emergencia, pues, ¿no?, para la atención de la emergencia. Como dice, tus compañeros de trabajo pueden colaborar ante una emergencia. La asistencia médica siempre es necesaria, siempre se tiene que llamar a los números de emergencia para una atención mayor, ya que muchas veces no va a ser suficiente con la atención que nosotros podamos darle a un accidentado, ¿ya? Mientras nosotros aplicamos los primeros auxilios, debe ir viniendo la ayuda de emergencia, ¿no? Y finalmente tenemos la S de socorrer. Ahí vamos ya a aplicar nuestros conocimientos ¿no?, en la evaluación primero del paciente, en la evaluación del accidentado. Y debemos evaluar, ¿no? En primer lugar, ¿no?, tenemos la circulación, la C de la circulación, ¿no? Podemos tomar el pulso, que como vemos en la imagen superior derecha, es con los dedos índice y medio al costado de lo que vendría a ser la tráquea, la garganta, ¿no? Tratando de sentir el pulso carotidio de la arteria carótida, que es una arteria grande por donde pasa, ¿no?, la circulación sanguínea en el cuello. Entonces ahí podemos palpar con nuestros dos dedos, ¿no?, índice y medio siempre, ¿no?, presionando ligeramente y sentimos el pulso, sentimos el latido, que es la circulación. Si lo sentimos, quiere decir que hay circulación sanguínea. Luego tenemos que evaluar las vías aéreas, ¿no? Preguntarle a la persona si responde al llamado o no, y debemos abrir la vía aérea. ¿Qué nos referimos con abrir la vía aérea? Debemos hacer una maniobra, como vemos en la imagen del centro a la derecha, haciendo la conocida maniobra frente-mentón, es decir, empujando la frente de la persona accidentada hacia abajo y levantando el mentón. Al hacer eso, al empujar la frente hacia abajo y levantar el mentón, vamos a poder alinear la vía respiratoria del accidentado y vamos a poder recién evaluar su respiración, a ver si es una respiración correcta o no. Y ese es el tercer paso, el breathing, la respiración. Vemos, oímos y sentimos la respiración. Para poder evaluar la respiración de una persona, tenemos que ponernos, como vemos en la imagen inferior, ¿no?, con nuestro rostro al costado, ¿no?, mirando hacia el pecho del accidentado y con nuestro oído, ¿no?, cerca a la entrada de aire, en este caso de la persona, que puede ser su nariz o la boca, y sentimos, vemos, oímos y sentimos la respiración. Vemos si su pecho se infla o no, ¿no? Quiere decir que está haciendo movimientos respiratorios. Oímos la entrada y salida de aire y también sentimos la entrada y salida de aire de sus vías respiratorias. Entonces, para eso es importante, como hemos visto, evaluar el pulso, en este caso la circulación sanguínea, y la respiración haciendo la maniobra frente a mentón y evaluando, escuchando y sintiendo su respiración. También debemos evaluar, ¿no?, si hay algún grado de discapacidad en esta persona que se ha accidentado, es decir, si siente, si está confundido, si está desorientado. Para eso podemos hacerle unas simples preguntas, ¿no? Señor, ¿cómo se llama? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe qué día estamos? ¿Sabe dónde estamos?
¿no? Entonces ahí podemos darnos una idea si está orientado o desorientado, si está confuso o no, o si preguntarle si hay cambios en la sensación de sus extremidades que le impidan, ¿no? Incorporarse, levantarse o moverse, ¿no? Y finalmente vamos a examinar, ¿no? Para examinar lo ideal es siempre explicar y solicitar permiso si es que la persona está consciente, retirar o cortar la ropa si es necesario para poder evaluar correctamente y observar con atención señales de enfermedad o lesión, ¿no? Siempre procurando guardar el respeto y la empatía correspondiente con las personas accidentadas, ¿no? Bien, una vez que hemos hablado de la cadena PAS, la cadena PAS, vamos a hablar de un caso puntual que es el paro cardiorrespiratorio, ¿no? El paro cardiorrespiratorio es una interrupción brusca, inesperada, pero potencialmente reversible de la circulación y respiración espontánea. Es decir, hay una parada cardíaca, ¿no? El corazón deja de trabajar y por lo tanto también los pulmones dejan de funcionar. Por eso es que, ¿no? Es un paro tanto, es una parada, digamos, tanto del corazón como de los pulmones. Las causas para un paro cardiorrespiratorio son múltiples. Entre las más comunes tenemos la electrocución, ¿no? Ahogamientos o asfixias, atragantamientos, hipotermia, problemas o patologías cardíacas, traumatismos, estrangulaciones, intoxicaciones y algunas patologías metabólicas que nos pueden conllevar a una parada cardiorrespiratoria. Está considerada una máxima emergencia. ¿Por qué? Porque la supervivencia depende de qué tanto tiempo, ¿no? La persona reciba o no la ayuda, ¿no? ¿Por qué debemos iniciar inmediatamente el RCP o la reanimación cardiopulmonar ahí, ¿no? En una persona en la cual hemos identificado un paro cardiorrespiratorio? Como dice la presentación, en caso de parada cardíaca el tiempo es vital. Cada minuto que pasa sin que iniciemos las maniobras de RCP o reanimación cardiopulmonar, que no, que eso significa, y cada tiempo que pasemos sin usar el desfibrilador, se reducen las posibilidades de supervivencia en un 10%. Por ejemplo, si iniciamos la reanimación en un minuto, la supervivencia de una persona en parada cardiorrespiratoria llega incluso al 90%. Si iniciamos la reanimación después de 5 minutos que una persona ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, la supervivencia disminuye hasta un 50%. Y más aún, si iniciamos después de 9 minutos, ¿no? Una reanimación cardiopulmonar, la supervivencia es bajísima, solo del 10%. Entonces, como vemos aquí, cada minuto cuenta. Vamos a ver este pequeño video. Realizar RCP logra dos cosas. Primero, las compresiones mueven la sangre oxigenada al cerebro para mantenerlo vivo y segundo, mantienen la sangre y el oxígeno moviéndose hacia el músculo cardíaco, aumentando las chances de obtener un ritmo normal después de una descarga eléctrica. A medida que haces compresiones, estás simulando artificialmente el trabajo del corazón. Se necesita tiempo para que la sangre se mueva con la reanimación, por lo que es muy importante empujar con fuerza y empujar rápido. Empujar hacia abajo, al menos 5 centímetros, permite que la sangre se mueva hacia afuera y empujar a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto es necesario para mantener el bombeo de sangre. Veamos qué pasa si sacamos las manos del pecho, la sangre deja de moverse hacia el cerebro. Si sacás las manos para dar ventilaciones o cambiar de posición, es fundamental minimizar el tiempo. Continúa las compresiones hasta que llegue la ayuda médica o haya un desfibrilador. Aprende a salvar una vida. Muy bien. Ahora vamos a ver la cadena de supervivencia. Muy bien. ¿De qué trata la cadena de supervivencia? La cadena de supervivencia trata primero de activar la respuesta, activación de la respuesta a la emergencia llamando los números correspondientes, ¿no? Si hemos visto que una persona está en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Como hemos visto al inicio, evaluar pulso, si no tiene pulso, si evaluamos la respiración y no respira adecuadamente, o incluso respira de forma jadeante o una respiración muy baja, ¿no? Entonces lo tomamos como que no está respirando bien, no tiene pulso, lo más probable es que esté en una parada cardiorrespiratoria, por lo cual activamos la llamada de emergencia, los números que hemos visto. Una vez que hacemos la llamada de emergencia, pasamos a hacer el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, manualmente, ¿verdad? Entonces empezamos con las maniobras de reanimación, como hemos visto en el video, haciendo las 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones o 2 ventilaciones para, ¿no? Introducir, ¿no? Aire oxigenado a la persona que lo necesita porque sus pulmones no están trabajando adecuadamente. La siguiente eslabón de la cadena de supervivencia trata de la desfibrilación con el DEA, ¿no? Si es que tuviéramos a la mano un desfibrilador externo automático.
Posteriormente, el siguiente eslabón de la cadena de supervivencia es el soporte vital avanzado, que ya se da pues en un centro, ¿no? O en un lugar que cuente con las instalaciones y los materiales necesarios para una reanimación especializada. Posteriormente, el siguiente eslabón de la cadena de supervivencia son los cuidados post-paro cardíaco, ¿no? Y finalmente el último eslabón es la recuperación. Entonces, lo que nosotros podemos hacer tranquilamente hasta con nuestras manos y boca es solo bueno, hasta el RCP de alta calidad, ¿no? El RCP manual. Paso 1 del eslabón de la cadena de supervivencia. 1, reconocer el paro. Primero es importante reconocerlo y activar el sistema de emergencia. ¿Cómo lo reconocemos? Como dice el primer cuadro, buscar los signos vitales, evaluar pulso, evaluar respiración. Si vemos que no hay ni pulso ni respiración, activamos el sistema de emergencia. Si estamos acompañados, nosotros inmediatamente tenemos que iniciar las compresiones torácicas mientras la otra persona llama a los servicios de emergencia, al 106, 116 o incluso al 105. Ahora, si estamos solos, primero hacemos la llamada de emergencia, ¿no? Primero se hace la llamada y luego dejamos el teléfono y empezamos a hacer las maniobras de RCP. ¿Cómo identificamos un posible paro cardiorrespiratorio? Primero, ¿no? Si tiene pulso y respira, tranquilamente, ¿no? Monitoreamos sus signos vitales hasta que llegue la ambulancia. Quiere decir, ¿no? Que si tiene pulso y respira bien, no está en parada cardiorrespiratoria. Ahora, si tiene pulso, pero no respira normalmente, tiene una respiración jadeante, una respiración, ¿no? Que no es normal, guardamos la tranquilidad del caso y brindamos ventilaciones de rescate, ¿no? Cada 6, ¿no? Una respiración cada 6 segundos o 10 por minuto, ¿no? En esa frecuencia. Ya entonces damos las ventilaciones y buscamos el pulso cada 2 minutos, reevaluamos el pulso para ver si efectivamente sigue teniendo pulso. ¿Ya? Y si vemos que ya no tiene pulso ni respira, entonces iniciamos inmediatamente las maniobras de RCP o reanimación cardiopulmonar. El paso 2 de la cadena, iniciar el RCP de calidad, como habíamos dicho, el RCP manual de alta calidad. Hay algunos puntos importantes a tener en cuenta al momento de iniciar el RCP, ¿no? Primero, por ejemplo, mantener, ¿no? Primero, arrodillarnos al lado de la persona, ¿no? De preferencia hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo de la víctima, ¿no? Ahí arrodillarnos, utilizar el peso del cuerpo para hacer las compresiones. Importante, ¿dónde ubicamos las manos? Para ubicar correctamente las manos al momento de hacer el RCP, debemos imaginariamente, como vemos en la imagen superior derecha, trazamos una línea imaginaria, una línea paralela, ¿no? Paralela al esternón, o sea, ¿no? En la dirección del esternón, y una línea perpendicular a las tetillas o pezones, ¿no? Eso es donde cruza esa línea imaginaria, ahí tenemos que colocar la palma de nuestra mano. Ahí colocamos una mano, posteriormente entrelazamos los dedos con la otra mano, haciendo una especie de puño, y como vemos, manteniendo siempre los brazos rectos, ¿ya? Mantener siempre los brazos rectos, evitar al momento de hacer las compresiones torácicas, abrir los codos, ¿no? Porque eso va a restar fuerza, ¿ya? Entonces, mantener siempre los brazos rectos, la espalda bien recta también, y al momento de hacer las compresiones torácicas, utilizar todo el peso de nuestro cuerpo para hacer las compresiones, porque como vimos en el video, el tórax o el pecho del accidente de la víctima tiene que hundirse entre, ¿no? 5 centímetros aproximadamente. Entonces debemos utilizar todo el peso del cuerpo para presionar su tórax hacia abajo. Como vemos en la imagen inferior derecha, ¿no? El pecho tiene que hundirse 5 centímetros aproximadamente al momento de hacer las compresiones. Muy bien, entonces, como hemos dicho, tenemos que hacer 30 compresiones y 2 respiraciones, ¿no? Todo ese ciclo dura aproximadamente 2 minutos y se tiene que hacer por lo menos 5 ciclos antes de volver a reevaluar a una persona accidentada. Es decir, cada 30 compresiones y 2 respiraciones o ventilaciones son un ciclo, ¿ya? Entonces se tiene que repetir durante 5 ciclos, que dura aproximadamente, como vemos ahí, 2 minutos, ¿no? 2 minutos. ¿A qué frecuencia? Es decir, ¿con qué rapidez? Teóricamente debe ser entre 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, hacerlo rápido. ¿A qué profundidad? ¿No? Al menos 5 centímetros debe hundirse el tórax de la persona, ¿no? De la víctima. Debe hundirse 5 centímetros. Entonces tiene que hacer unas compresiones fuertes, ¿ya? Evitar, sí, no más de 6 porque podríamos provocar un daño, ¿no? Más daño.
Luego tenemos las compresiones torácicas, a realizar la descompresión torácica completa y sin interrupciones. Es decir, al momento que presionamos o comprimimos el tórax, debemos dejarlo descomprimir. ¿Ya? Una vez que que se ha descomprimido, otra vez, ¿no? Presionamos y hacemos la siguiente compresión. Ya presionar, no comprimir y dejarlo ahí y seguir aplastando. Debemos comprimir, soltar un poco, ¿no? Para que el pecho o el tórax se descomprima y luego otra vez hacer las presiones. Ya eso es importante para que el corazón se vuelva a llenar de sangre. Porque si hacemos las compresiones y no lo dejamos descomprimir y seguimos presionando sobre el corazón, sobre el tórax comprimido, ¿no? Entonces no va a dejar que el corazón nuevamente vuelva a llenarse de sangre para expulsar la sangre al resto del cuerpo en la siguiente compresión. ¿Ya? Entonces debemos dejarlo descomprimir antes de volver a presionar. ¿Ya? Y las ventilaciones ya que sean efectivas pero no excesivas. Son solo 2 ventilaciones, ¿no? Por cada 30 compresiones torácicas. Las ventilaciones no son obligatorias, ¿no? Si hay una respiración espontánea, ¿no? Si la persona todavía ¿no? tiene una cierta respiración, no es necesario, ¿no? Se puede hacer RCP solo con las manos, haciendo compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto, que es lo que hemos dicho. Importante que al momento de hacer las ventilaciones, ¿no? Se haga la maniobra frente-mentón, como ya hemos mencionado, tirar la frente para abajo y levantar el mentón para alinear la vía respiratoria y favorecer la entrada del aire de las ventilaciones hacia sus pulmones. A ese ritmo, el ritmo de la canción, es más o menos la frecuencia y la profundidad con la cual debemos hacer las compresiones torácicas. Bien, a un ritmo de 100 a 120 por minuto y a una profundidad de 5 centímetros, para recordar. Bien, si es que no se tiene éxito con el RCP manual básico, sino ya pasamos al paso 2, que es la desfibrilación con el uso del DEA o desfibrilador externo automático, que es un dispositivo electrónico ideado para restablecer el pulso de una persona en caso de una crisis cardíaca o una parada cardíaca, ¿no? Muy bien, si se cuenta en la organización con un desfibrilador, se debe utilizar siguiendo las instrucciones, ¿no? Finalmente, ¿cuándo dejar de hacer la reanimación cardiopulmonar? Primero, si la persona ya recupera el pulso o los latidos cardíacos de forma espontánea, ¿no? Al momento de reevaluarlo, después de los 5 ciclos de reanimación de RCP, lo reevaluamos y si ya tiene pulso, podemos dejar de hacer el RCP. 2, si la persona recupera el estado de conciencia. 3, si es que ya llega la ayuda, la asistencia del personal de salud, nosotros ya dejamos de hacer el RCP, ¿no? O 4, al haber cursado más de 10 minutos sin respuesta o que hay un descenso en la temperatura, lamentablemente ya podemos certificar que la persona, que no hemos tenido éxito y lamentablemente la persona ya no hay más que hacer, ¿no? Ahí ya podemos dejar de hacer el RCP. Hay una ley que es la ley 30.200, ¿no? 30.200 que dice, ¿no? En su reglamento, bueno, es una ley que promueve el auxilio oportuno al público en los centros comerciales y que establece que en ese tipo de rubros se debe contar con un DEA, ¿no? Un desfibrilador externo automático. Eso aplica solo en aquellos casos. Muy bien, ahora el cuarto punto es hablar de la posición lateral de seguridad, que es muy importante para casi todas las situaciones de emergencia, ¿no? La posición lateral de seguridad es poner a la persona, como vemos, de costado, ¿no? De costado con fines específicos, ¿no? Para evitar que la persona quizás se pueda atragantar si es que se ha mordido la lengua y ya está sangrando, si es que tiene abundante salivación o vómito, ¿no? Al momento de ponerlo de costado, la persona puede ir drenando y botando cualquier cosa que pueda, ¿no? Obstruir su vía respiratoria, ¿no? En primer lugar, no debemos tranquilizar a la víctima, debemos abrigarla, controlar sus funciones vitales y evitar que aspire secreciones, ¿no? La forma correcta de hacerlo es como vemos en la imagen, ¿no? Girarlo hacia la derecha, ¿no? Poniendo como, digamos, como un soporte su brazo derecho, estirándolo para que pueda sobre ese lado recostar su cabeza, ¿no? Lo giramos haciendo una sola jalada ¿no? Desde sus rodillas flexionadas y también desde su brazo, ¿no? Girar hacia la derecha en caso de una parada cardíaca.
¿ya? En el caso se ha recuperado o vemos que ha salido exitosamente de un paro cardiorrespiratorio aplicando el RCP, hacemos la posición lateral de seguridad hacia la derecha del accidentado, ¿no? De la víctima, ¿no? Hacia la derecha. Pero en el caso de una convulsión, debemos, ¿no? Echarlo sobre su lado izquierdo, ¿no? Donde queda, ¿no? Donde es mejor hacia el lado izquierdo, ya que va a favorecer la salida del contenido gástrico hacia la, ¿no? Que está hacia el lado izquierdo, al momento de echarlo sobre la izquierda, ¿no? Va a evitar, ¿no? Evitar que haya, pues, reflujo gástrico, ¿no? O alguna otra digamos, vómitos o alguna otra secreción, va a favorecer que la persona pueda botarlo de ese lado, pues, ¿no? Vamos a ver acá un video de una posición lateral de seguridad, me parece. Aquí está, a ver. Con este video aprenderás cómo hacer que una persona en estado inconsciente respire normalmente, colocándola en la posición lateral de seguridad. Túmbala de espaldas y asegúrate de que tiene las piernas juntas y siguiendo la línea de la columna vertebral. Agáchate a su lado. Acerca el brazo de la víctima a tu cuerpo lo máximo posible, doblándolo en un ángulo recto. Coloca el dorso de su otra mano contra su oreja a tu lado. Coloca la palma de tu mano sobre la suya y mantente en esta posición. Toma la pierna que queda más alejada de tu posición, colocando tu mano libre tras su rodilla y levántala, manteniendo su pie clavado en el suelo. Gira a la víctima tirando de su pierna hasta que su rodilla toque el suelo. Retira tu mano sin mover la cabeza de la víctima. Dibuja un ángulo recto con su pierna. Abre su boca con una mano sin que su cabeza se mueva. Cúbrela y vigila el estado en el que se encuentra, prestando especial atención a su respiración hasta que lleguen los servicios de emergencias. Antes de realizar la maniobra, si la víctima está tumbada boca arriba y respira con normalidad, no la muevas, gira únicamente su cabeza hacia un lado. Muy bien, entonces ahí hemos visto la técnica de cómo hacer correctamente o poner a una persona en la posición lateral de seguridad. Muy bien, si somos testigos de un accidente, de un evento que requiera atención de primeros auxilios, ¿no? Si somos testigos, evitar pues estar grabando, estar filmando, ser, ¿no? Simples espectadores a veces, ¿no? Como dice, los únicos autorizados para tomar fotos, filmar son los responsables de seguridad en el trabajo para luego hacer el informe de lo ocurrido, tomar medidas correctivas, etcétera, ¿no? La investigación. Filmar un incidente de emergencia es inapropiado, especialmente si se bloquea el camino de los socorristas profesionales, por eso debemos evitar ser parte pues, de los espectadores curiosos de un accidente, un evento así. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es de los atragantamientos y asfixia. Muy bien, cuando una persona se atraganta o se asfixia, ¿no? Hay que evaluar, ¿no? Si esta obstrucción es una obstrucción parcial o si es una obstrucción total, ¿no? Cuando es una obstrucción parcial, que generalmente no va a comprometer, ¿no? De forma vital a la persona, ¿no? ¿Cómo se reconoce? Cuando la persona puede toser, puede hablar, pide ayuda con voz entrecortada, pero pide ayuda porque hay paso de aire por la vía respiratoria. Entonces, los primeros auxilios en este caso son dirigir primero hacia la calma a la persona que está siendo víctima, ¿no? Colocarse a su lado, inclinarlo ligeramente hacia adelante y pedirle que tosa con fuerza. La forma más eficaz de poder liberar a una persona que tiene una obstrucción parcial es hacerlo que tosa fuerte, y de esa manera el objeto, ¿no? que esté obstruyendo la vía respiratoria va a liberarse, ¿no? Pero es muy diferente en una obstrucción total. En una obstrucción total, ¿cuál es el síntoma? Que la persona no puede emitir sonidos porque no hay paso de aire por la vía respiratoria. La persona no puede toser también. Se lleva sus manos al cuello, que es el clásico signo universal de la asfixia, donde la persona se agarra el cuello, ¿no? Además, puede haber cambio de coloración de su piel. Puede tomar un tono azul o un tono violeta. Su identificación rápida puede prevenir un agravamiento de la función respiratoria y cardíaca, ya que muchas veces si no son adecuadamente atendidos y rápido, suele llegar esto con un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, al momento de identificar una obstrucción total, se debe aplicar lo que llamamos la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich consiste en colocarnos detrás de la persona que se ha atorado,
rodeándola con ambos brazos, como vemos en la imagen superior de izquierda. Luego debemos hacer un puño con una mano y colocarla entre el ombligo y el esternón, lo que vendría a ser la boca y el estómago, ¿no? Ahí colocamos un puño, ¿no? Luego debemos coger el puño con la otra mano, ¿no? Como vemos en la imagen, en el número 3. Debemos coger el puño con la otra mano, como abrazando a la persona, y finalmente debemos realizar una fuerte presión hacia adentro y arriba, ¿no? Son dos movimientos en uno, adentro y arriba, repetir por 5 veces, ¿ya? Entonces, así la persona es muy probable que por un aumento de la presión, ¿no? Intraabdominal, ¿no? De la presión torácica, el objeto que está obstruyendo salga desprendido y finalmente la persona se libere de esa obstrucción total. Se puede realizar la maniobra de Heimlich en personas delgadas o de contextura atlética o sobrepeso, ¿no? En todo se puede hacer. El número de veces es hasta expulsar el cuerpo extraño, ¿no? No hay un límite, ¿no? de movimientos de liberación que hagamos para parar, ¿no? Se tienen que hacer hasta que la persona libere el cuerpo extraño. Puede modificarse la maniobra en trabajadores con obesidad o en personas gestantes, ¿no? En personas con obesidad se puede, ¿no? Podemos sacar, en gestantes, por ejemplo. Vamos a ver la maniobra de Heimlich en embarazadas. Esta maniobra sirve también para personas con mucha obesidad abdominal. Se hace exactamente igual que en el resto de las personas, pero teniendo en cuenta que el punto de presión va a ser entre los pechos. Importante, diferenciar dos tipos de atragantamiento. Uno parcial, en el que la persona está tosiendo, no le daremos nunca golpecitos en la espalda, simplemente le animaremos a que tosa sin tocarla. Mientras está tosiendo, está respirando y es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para expulsarlo por sí solo. Y si hay una obstrucción total, la persona, lo vamos a notar porque la persona se suele llevar las manos al cuello, normalmente tiene cara de pánico y no suele hacer ruidos de tos. Esa es una oclusión total. Ahí deberíamos hacer la maniobra de Heimlich. La posición es por detrás de la persona, buscaríamos el punto entre el pecho de la embarazada, nunca en la boca del esternón, porque haríamos daño a la zona abdominal donde está el bebé. En el pecho, en el esternón, pondríamos la zona dominante y luego con fuerza apretaríamos para que expulsara. Hay que intentarlo hasta que se consiga. Cuanto más fuerza ejerzáis, más posibilidades hay de que el objeto salga. No tengáis miedo si le hacéis daño en las costillas. A veces se hace daño, pero lo importante es que el objeto salga. Muy bien, entonces ahí ha estado bien explicado cómo se hace la maniobra de Heimlich. Formas de prevenir atragantarse y asfixiarse: no comer rápido, no hablar y comer al mismo tiempo, no ingerir grandes cantidades de alimentos y no tener distracciones a la hora de comer. Bien, el siguiente punto son las contusiones y heridas, ¿no? Las contusiones son por los golpes, ahora vamos a ver, ¿no? Que tienen algunas características, ¿no? Como la formación de esas equimosis, ¿no? En la piel, que es por sangrados internos, y donde el lugar de la contusión suele hincharse, suele doler, cambiar de coloración. Bien. Hay algunos grados, como una contusión mínima simple, luego tenemos la contusión de primer grado o equimosis, como vemos ahí, ¿no? Cuando se pone morada la piel, la contusión de segundo grado y las contusiones de tercer grado. Entonces, para todo tipo de contusión, en primer lugar es inmovilizar la zona, ¿no? No debemos manipular la zona porque podemos provocar mayor daño, hasta poder descartar una lesión mayor, ¿no? Debemos elevar la zona, ¿no? Elevación del miembro afectado. Debemos colocar algo frío, un paquete frío de manera local, ¿no? Si fuese estas esponjas de frío, ¿no? Se puede, estas almohadillas, ¿no? De gel fría, se pueden colocar sobre la zona o poner hielo también, ¿no? El hielo, ojo, el hielo nunca va directo sobre la piel tampoco, siempre debe ir envuelto, ¿no? Puede ser en un trapo, en una bolsa o en cualquier, ¿no? Objeto aislante, ¿no? Ahí ponemos el hielo y aplicamos frío local. Esa es la mejor manera o el primer paso que debemos aplicar ante una contusión, el frío, ¿no? Luego de las 24 horas ya se puede aplicar calor, ¿no? Como una forma ya también de desinflamar. No hacer uso de la articulación o zona golpeada como apoyar o hacer fuerza, ¿no? Debemos acudir a un médico especialista, que en este caso, ¿qué sería? El traumatólogo, ¿no? Si el hematoma no desaparece o produce un dolor continuo, se produjo con un golpe fuerte, ¿no? Debemos acudir a un traumatólogo
para descartar una lesión mayor. Cuando hay traumatismos o golpes, puede ¿no? generalmente tratarse de tres tipos de situaciones: de que se produzca una fractura, ¿no? Que es la rotura de hueso; de que se produzca una luxación, ¿no? Que es la salida de una articulación de su lugar; o puede provocar un esguince, ¿no? También en las articulaciones. Entonces, cada una de estas tres lesiones tiene sus características que la diferencian unas de otras, y cada una tiene su propia forma de actuar. Por ejemplo, en el caso de las fracturas, ¿cómo podemos identificar una fractura? Es un dolor que aumenta a la hora de palpar, ¿no? Porque el hueso se ha roto o se ha lesionado. Al momento de presionar en esa zona puede haber un dolor, ¿no? Un dolor que se exacerba. También va a haber inflamación y ¿no? Amoratamiento, o sea, se va a poner morada la zona de la piel, ¿no? Se va a inflamar, se va a poner morada. Puede haber deformidad también, ¿no? Ya que el hueso se ha roto, produce una deformidad en la zona afectada, e impotencia funcional. La persona no va a poder movilizar esa parte afectada del cuerpo, ¿no? Entonces, esas son características de una fractura. ¿Y qué debemos hacer ahí? En primer lugar, evitar movilizar, ¿no? Toda fractura o que se sospeche de una fractura no se debe movilizar para nada. Valorar los pulsos distales siempre, ¿no? Inmovilizar, ¿no? Con unas férulas, puede ser una férula de brazo, de pierna, donde corresponda, ¿no? Para poder inmovilizar e inmediatamente evacuar a un centro de salud para mayor evaluación. En el caso de las luxaciones, ¿no? También puede haber dolor, que generalmente no es tan intenso como en la fractura, pero sí hay dolor. Puede haber inflamación o amoratamiento también, la piel se pone morada. Puede haber deformidad también e impotencia funcional, ¿no? Entonces, toda luxación debe también evitar movilizarse como en la fractura, ¿no? No se debe movilizar, y inmediatamente evacuar a un centro hospitalario. Y finalmente el esguince, que es ¿no? Cuando generalmente producidas por las torceduras, ¿no? En las articulaciones, generalmente hay dolor y hay inflamación. En este caso, ¿no? Cuando hay una torcedura, un esguince, se debe aplicar frío, ¿no? A frío local, se debe inmovilizar y se debe también evacuar para mayor evaluación. De esta forma diferenciamos, ¿no? O vemos qué cosas tienen en común y algunas cosas ¿no? en diferencia estas tres lesiones. Ahora vamos a hablar de las heridas. Las heridas, ¿no? Que es una pérdida de continuidad de la piel, es decir, la piel, ¿no? se raja, se rompe y ¿no? Y hay sangrado, ¿no? Pueden producirse hay varios tipos de heridas. Son las heridas incisas, ¿no? Por corte, heridas contusas, heridas punzantes, en colgajo, por desgarro o arrancamiento, o con pérdida de sustancia. Para atender una herida, en primer lugar, ¿no? Debemos autoprotegernos. ¿Y cómo nos autoprotegemos? Usando un par de guantes, ¿no? Que hay en los botiquines generalmente, que son guantes quirúrgicos o guantes también de procedimiento, ¿no? Previamente, si podemos lavarnos las manos antes de usar los guantes, sería mucho mejor. Y si no, ¿no? Por la premura, simplemente agarramos y nos ponemos un par de guantes para protegernos nosotros también de no coger, ¿no? De no estar expuestos a la sangre después de la persona que se ha hecho la herida, ¿no? Debemos lavarlo con suero o con solución de yodo, que también hay en los botiquines; utilizar gasas o apósitos para la desinfección, el lavado de heridas. Debemos elevar el miembro afectado contra la gravedad. Si es en una pierna, podemos sentar o echar a la persona y levantarle la pierna. Si es en el brazo, en la mano, en el miembro superior, levantarle el miembro superior, ¿no? Cubrir y hacer presión, ¿no? Si no para el sangrado. La mejor forma de parar un sangrado es hacer presión directa sobre la herida. No retirar si hubiera cuerpos extraños incrustados, no retirarlo, ¿no? Y trasladar si el sangrado no se detiene, si la herida es profunda, o si es en una zona vital, inmediatamente llevar a la persona accidentada o herida al centro de salud. Bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de las quemaduras. La quemadura puede afectar las capas de la piel que tenemos en la imagen. Puede afectar la epidermis, la dermis, la hipodermis, ¿no? Que van de afuera hacia adentro, ¿no? Las diferentes capas de la piel. Entonces hay 3 grados de quemadura: el primer grado, el segundo superficial, el segundo profundo y el tercer grado, ¿no? El primer grado es una lesión a nivel de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, cuando la piel se pone roja y con el paso de los días empieza a arder y empieza a regenerarse la piel. Bueno, esa es la clase de quemadura de primer grado. Luego tenemos las quemaduras de segundo grado, donde ya hay aparición de ampollas, ¿no? Entonces, cuando se ha lastimado la epidermis y hay aparición de ampollas, es una quemadura de segundo grado superficial. Y hay quemaduras de segundo grado profundas
también, ¿no? Cuando ya se ha afectado la segunda capa de la piel, que es la dermis, ¿no? Ahí también hay formación de ampollas que suelen ser más grandes, más profusas, ¿no? Y finalmente tenemos el tercer grado de quemaduras que ya se afectan varias capas de la piel, ¿no? La epidermis, dermis, incluso más profundamente también se afectan, ¿no? Entonces es importante, incluso puede llegar a hueso, ¿no? Hueso y destruir tejido adiposo, que es la grasita, puede incluso lastimar nervios, tendones, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las principales complicaciones en quemaduras locales? Las cicatrices, ¿no? Y contracturas, ¿no? De la piel, ¿no? Porque la piel puede formar cicatrices que, digamos, no suelen ser bien, bueno, estéticamente no son muy buenas, ¿no? Y también, ¿no? Pueden producir, algún tipo de, digamos, cicatrices que perduren mucho en el tiempo, ¿no? De alguna forma que no, digamos, cicatricen correctamente, ¿no? Puede producir limitaciones del movimiento también, las quemaduras locales, puede producir shock o toxemia, ¿no? Puede producir shock hipovolémico también por pérdida de líquidos y pérdida de proteínas del suero también, ¿no? Esas son algunas consecuencias o complicaciones de las quemaduras locales. En quemaduras por incendio también las otras complicaciones son edema de la glotis, es decir, ¿no? Dificultad para respirar porque se inflama la glotis, o intoxicación por monóxido de carbono por inhalación, ¿no? Digamos, por la combustión, ¿no? La inhalación de ese gas tóxico de monóxido de carbono puede producir intoxicación. Entonces, bueno, para ver qué tan grave es la quemadura, es necesario ver la extensión, ¿no? Ahí vemos algunos porcentajes de las extensiones, ¿no? Según grupos etarios, ¿no? De niños, infantes, más adolescentes y adultos, ¿no? Generalmente en los adultos está la regla de los 9, ¿no? Cada parte vale un 9%, por ejemplo, la cabeza, si hay quemadura en la cabeza, un 9%, si es en los brazos también, 9%, si es en las piernas, ya es el 18% ¿no? del cuerpo en ambas piernas, y si es ¿no? el torso, si es la parte central del cuerpo, equivale al 36% de quemadura si hubiese sido afectada esa zona. Entonces, en primer lugar, para el tema de las quemaduras, debemos tratar de eliminar la causa, eliminar las fuentes de calor, las radiaciones, químicos y electricidad que puede haber causado las quemaduras. En el caso del fuego, pues puede usar una manta, ¿no? Y rodar por el suelo para apagar la quemadura por fuego. Si es una quemadura por electrocución o corriente eléctrica, se debe cortar la corriente y mover los cables, alejarlos del cuerpo de la persona con madera o plástico, que son objetos que no conducen electricidad, ¿no? Pero ojo, ahí el primer lugar es cortar la corriente, bajar la palanca de luz, etcétera, ¿no? Luego, una vez que hemos eliminado la causa, hemos alejado el accidentado de la causa de la quemadura, debemos enfriarlo, solo con chorro de agua. Ya por 20 a 30 minutos exponer la zona quemada a chorro de agua va a dar un alivio bastante importante. Luego debemos retirar joyas, ropa ajustada también. En el caso de las quemaduras químicas se debe aplicar abundante agua, ¿no? Agua. En el caso de los ojos, también agua a chorro. Bien, en el caso de las quemaduras eléctricas, ojo, hay que aplicar apósitos fríos, ¿no? Y controlar las funciones vitales por la posibilidad de que una persona entre en parada cardiorrespiratoria. Inmediatamente derivar al centro de salud más cercano, ¿no? Poner apósitos estériles húmedos, separando los dedos, por ejemplo, como vemos ahí en el caso de una quemadura en la mano, un vendaje que sea suelto nada más, no ajustado, y se puede usar gasas parafinadas tipo hielo en quemaduras superficiales para aliviar temporalmente el dolor o los síntomas de la quemadura. ¿Qué no hacer en el caso de una quemadura? No enfriar demasiado a la víctima, se debe refrescar solo la zona afectada y abrigar a la persona. Ya, si la persona se ha quemado un brazo, una pierna, no lo vamos a bañar todo, ¿no? Todo el cuerpo, de solo el brazo y la pierna. No romper en caso haya ampollas, ya que es una puerta abierta para que los microorganismos puedan entrar, ¿no? al cuerpo. No aplicar ungüentos, hielo, cremas u otros remedios caseros. En el caso de las quemaduras, solo agua, como hemos dicho. No soplar o toser encima de la quemadura, no retirar la ropa quemada que esté pegada a la piel. Ya previo a ello, si queremos retirar objetos o ropa
¿no? De la persona, debemos enfriar primero completamente su cuerpo antes de proceder a que retirar algo. De preferencia, no retirar nada que esté pegado a la piel. Y finalmente vamos a hablar acerca de los desmayos. No, los desmayos, cuyo nombre técnico es el síncope, es una pérdida temporal de la conciencia, ¿no? Si se está por desmayar, usted se sentirá mareado, con vértigo o con náuseas. Son algunos de los síntomas de un síncope o desmayo, ¿no? Puede que todo lo vea blanco, todo negro, la piel puede sentirse fría y húmeda y puede perder el control de los músculos y caerse. Esos son los clásicos signos del desmayo. Vamos a ver este video. Hola, hoy vamos a explicaros cómo actuar ante una persona que sufre una lipotimia o lo que comúnmente en la calle conocemos como mareo o desmayo. María José es la víctima que nos va a ayudar a poner esta casuística en acción. Entonces, cuando una persona tiene una lipotimia, lo que siente es un mareo, una visión borrosa, pitidos en los oídos, incluso una fatiga, y hace incluso que se pueda desvanecer y caer al suelo porque le empiezan a flaquear las piernas. Entonces, si se está cayendo, lo mejor que podemos es, a ver, María José, mira, ayúdate, siéntate, es tumbarla en el suelo nosotros y una vez que está tumbada, si estaría ya tumbada de antes, miraríamos que está consciente y respira, que es muy importante, ¿vale? Para preguntar si está consciente, hola María José, está consciente, y si quisiéramos ver si respira, pondríamos la mano en la frente y miraríamos si respira, viendo, oyendo y sintiendo la respiración. En este caso, como respira, pues lo que haríamos sería levantarle las piernas un poco, porque la lipotimia se da porque hay una falta de riego en el cerebro. Entonces el cuerpo es tan inteligente que sabe que si se tumba le va a llegar la sangre al cerebro, ¿vale? Entonces estaríamos así unos minutos. ¿Qué tal te encuentras, María José? Bueno, estoy todavía un poco mareada. Vale, pues esperaríamos un poco hasta que ella se encuentre mejor. Vale. Una vez de que se encuentra ya mejor, bajaríamos las piernas y le ayudaríamos a sentarse primero. No le levantaríamos nunca de golpe. Le sentaríamos. ¿Cómo estás ahora? Bueno, bien, mejor. Vale, vamos a esperar un poquito así hasta que estés bien y es cuando nos ponemos de pie después. Entonces, estaríamos así los minutos que hacen falta. Si se volviese a marear, habría que volver a tumbarle y en este caso llamar al 112 porque puede ser otro problema diferente al de la lipotimia. ¿Estás bien? Vamos a ver si nos levantamos. Te ayudo. Muy bien, entonces como hemos visto en el video, lo más importante, una de las cosas importantes en un caso de desmayo o lipotimia es primero mantener la calma, tender a la persona sobre el piso y levantarle las piernas, ¿no? Para favorecer que la circulación sanguínea sea mucho mayor en el cerebro y de esta manera el cerebro oxigene y vaya recuperando la conciencia rápidamente. Si otra persona se desmaya, debemos evitar que se caiga, colocarlo boca arriba para reducir la posibilidad de que la persona vuelva a desmayarse, no levantarlo demasiado rápido. Si no hay lesiones medulares, o sea, por posible lesión de columna, y respira, levántele las piernas por encima del nivel del corazón, como vemos en imagen 3, unos 30 centímetros aproximadamente, aflojar cinturón, collares u otras vestimentas apretadas. Y si la persona ya no respira, comenzar con la maniobra de reanimación cardiopulmonar o RCP, llamar a los servicios de emergencia, el 116, y continuar con el RCP hasta que llegue la ayuda, hasta que la persona comience a respirar. ¿Qué debemos evitar? No darle comidas ni bebidas a una persona que esté inconsciente, no dejar a la persona sola, no colocar una almohada debajo de la cabeza en una persona inconsciente, no dar palmadas, ni echar agua en la cara a una persona inconsciente para tratar de reanimarla, porque eso no funciona. Y a continuación viene el test de la capacitación. Bueno, fue un gusto, gracias por su atención, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias por participar de la capacitación. Continuemos promoviendo la prevención. Medigesa.